Hola amigos, ¿cómo estamos? Espero que todos se encuentren muy bien. En esta oportunidad veremos la segunda parte de estequiometría, en la cual plantearemos ecuaciones químicas correspondientes a reacciones y haremos los cálculos estequiométricos. Mi nombre es José y comenzamos. Para hacer los cálculos estequiométricos, en el caso de las reacciones químicas, tendríamos que seguir los siguientes pasos. Primeramente tendríamos que armar la ecuación química, luego tendríamos que igualar esta ecuación. En un tercer paso, como nos muestra ahí, tendríamos que colocar los datos y la incógnita en la ecuación. Y finalmente vamos a establecer las relaciones estequiométricas para resolver la incógnita. Recuerden que siempre vamos a tener en cuenta las relaciones que habíamos visto en la primera parte. El concepto de mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Pueden ser átomos, moléculas. Esto también equivale a la masa molar, ¿está? Es decir, la masa molecular expresada en gramos. Y esto equivale a su volumen molar en condiciones normales de temperatura y presión. Ahora pasamos a resolver problemas. ¿Está? En esta ocasión ya tenemos reacciones químicas. Nos pide en este problema el ácido clorhídrico, nos dice que reacciona con el zinc para formar cloruro de zinc e hidrógeno. Entonces colocamos en palabras primeramente hasta que adquirimos la práctica y vemos acá que estamos colocando lo que nos dice el enunciado. El ácido clorhídrico reacciona con el zinc, se forma cloruro de zinc y se forma hidrógeno. Tenemos la ventaja que nos está dando la fórmula de cada uno de los compuestos. Entonces colocamos el ácido clorhídrico que reacciona con el zinc metálico, se forma el cloruro de zinc más hidrógeno. Una vez que ya tenemos la ecuación química, que es el primer paso, esta ecuación sí o sí tiene que estar igualada, ¿está? Entonces el segundo paso es igualar la ecuación. Para ello contaremos, tenemos un solo zinc de este lado, de este otro lado tenemos también un zinc, por lo tanto estarían iguales, no habría que colocar ningún coeficiente. Ahora contamos el cloro, el no metal, en este caso son dos cloros, acá de este otro lado tengo solamente uno, por lo tanto colocando un 2 ahí sería 1 por 2, 2, 2 cloros, 2 cloros. En el caso del hidrógeno, de este lado tengo 2 y de este lado tenía 1 antes, pero coloqué ese 2 para igualar, nos queda 2 hidrógenos. La ecuación igualada, dijimos que es un paso fundamental que las ecuaciones estén igualadas, ya que esto se relaciona con la cantidad, con los moles con los que van a estar reaccionando. Es decir, si en términos de moles tendríamos que leer esta reacción química, decimos 2 moles de ácido clorhídrico reacciona con un mol de zinc, se forma del otro lado un mol de cloruro de zinc y un mol de hidrógeno. Entonces fíjense que es importante, los moles para nosotros en las ecuaciones van a ser los coeficientes que están delante. Y acá recuerden que si no hay ningún número, supuestamente hay un 1, por eso decimos que es un mol de zinc, acá exactamente lo mismo, un mol de cloruro de zinc y un mol de hidrógeno. Bueno, ya tenemos ya claro esto. Vamos a leer ahora qué es lo que nos pide. Este problema, en el apartado A, nos pide calcular cuántos litros de hidrógeno en condiciones normales de temperatura y presión se obtienen a partir de 5 moles de ácido clorhídrico. Entonces vamos a marcar. Nos dice calcular los litros de hidrógeno. Vamos a la ecuación, vemos que acá tenemos los hidrógenos y debajo vamos a colocar X litros, sería la incógnita nuestra. Luego nos dice de la otra parte que se obtiene a partir de 5 moles de ácido clorhídrico. Entonces nos está dando un dato acá. Entonces acá tenemos el ácido clorhídrico, debajo de él colocaremos los 5 moles. Luego recuerden que los moles son los coeficientes delante de la fórmula. Entonces acá ¿cuántos moles tenemos? Tenemos 2. Si yo tengo moles acá abajo, arriba necesariamente tiene que coincidir, tiene que haber moles también. Entonces en este caso la ecuación me dice que son 2 moles. Lo mismo sucede acá. Acá tengo litros, abajo, arriba tendría que ir necesariamente litros. Entonces, recordemos la relación estequiométrica, un mol equivale a 22,4 litros. Como yo tengo acá un mol, entonces ahí tendría 22,4 litros. Colocamos arriba 22,4 litros y nos queda ya armada una relación ya para que armemos una regla de 3 simple.
diremos 2 moles del ácido se relacionan con 22,4 litros de hidrógeno. Acá abajo tenemos 5 mol, se relacionan con X, que es la incógnita. Nos queda una regla de 3 simple. Recuerden el trabajo de la regla de 3 simple, que lo vimos en la primera parte en el video de estequiometría. El que está opuesto a la X divide, mientras que los otros dos términos se multipliquen. Entonces esa X va a ser igual a, multiplicamos los dos términos que dijimos, 5 mol de ácido clorhídrico por 22,4 litros de hidrógeno, y el que está opuesto a la X en contracara, ese divide. Entonces ahí nos quedaría ese 2 dividiendo 2 moles de ácido clorhídrico, y si observamos tenemos mol de ácido clorhídrico, se simplifican, y me quedaría ya multiplicar los números, y me quedaría el resultado expresado en litros de hidrógeno. Entonces fíjense que el planteo es formular la ecuación, igualar y luego ir colocando los datos y las incógnitas del mismo lado, y luego colocamos de acuerdo a las relaciones estequiométricas. Vamos a un segundo apartado, apartado B del mismo problema. Aprovechamos que ya tenemos la ecuación. En este segundo apartado me pide calcular los gramos de cloruro de zinc que se obtienen a partir de 108 gramos de ácido clorhídrico. Entonces tenemos que leer bien claro lo que nos pide para colocar bien los datos. En este caso me pide calculamos los gramos de cloruro de zinc. Acá estaría los cloruro de zinc, colocamos ahí los gramos que se obtienen a partir de 108 gramos de ácido clorhídrico. Entonces acá está el ácido clorhídrico, colocamos el dato que son los 108 gramos. Una vez que ya tenemos todo esto, recuerden, tiene que coincidir. Si yo tengo gramos abajo, tendría que ir gramos arriba. Lo mismo sucede acá. Si tengo gramos, tendría que ir gramos. Recuerden que los gramos es la masa molar. La masa molar está expresada en gramos. Y esa masa molar, recordemos que la calculamos a partir de la fórmula. Comenzamos primero con el ácido clorhídrico, con el cloruro de zinc. Tengo ahí la fórmula. Entonces, de acuerdo a la fórmula, me dice que yo tengo un zinc. Entonces sería un átomo de zinc multiplicamos por su peso atómico. Vamos a la tablita, vemos que el peso atómico del zinc es 65,39. Recuerden que esto nosotros empleamos número entero. Si el primer decimal después de la coma es menor que 5, se redondea, quedaría como está. En este caso queda en 65. Sería 1 por 65, 65. Ahora pasamos al otro elemento que son el cloro, que son 12. Acá vemos la fórmula, sería 2 cloro por, vamos a la tablita nuevamente y vemos que es 35,4. Nuevamente menor que 5 el primer decimal, por lo tanto quedaría en 35. Entonces ahí quedaría redondeado en 35, 2 por 35, 70. Sumando estos dos resultados nos quedaría 135. Si lo expresamos en gramos, es la masa molar, es la masa que ocupa un mol. Entonces vamos a la fórmula y colocamos 135 gramos, que es un mol de cloruro de zinc. Vamos con el otro compuesto, que sería el ácido clorhídrico. Como también tiene gramos, tendría aquí gramos arriba. Entonces acá tendríamos que hacer el mismo cálculo de masa molar de este compuesto. Sería un hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno es 1,0079. Si lo redondeamos nos quedaría en 1 por 1. Vamos con el cloro, ya habíamos visto que era 35. Sumamos y nos quedaría 36. Entonces colocamos ahí 36. Pero ojo que esto se corresponde a un mol de ácido clorhídrico. Y de acuerdo a la ecuación, ¿cuántos moles tengo? Tengo 2. Entonces ahí tendríamos que multiplicar por 2. Entonces nos quedaría de esta manera, 72 gramos. ¿Estamos? Entonces recuerden que esto va a afectar lo que yo tengo. Va a duplicar si son moles, si son gramos. Entonces tengamos en cuenta siempre el coeficiente. Ahora ya nos queda para plantear el RL3 simple. Diremos 72 gramos se relaciona con 135 gramos de cloruro de zinc. Entonces ahí decimos 72 se relaciona con 135. Debajo 108 se relacionan con X. Entonces nos queda nuevamente una RL3 simple. Recuerden que la RL3 simple que está opuesto a la X divide. Entonces ahí nos quedaría estos dos términos se multiplican. Sería 108 por 135, dividido en lo opuesto, sería 72 gramos de ácido clorhídrico. Nuevamente vemos que tengo
gramos de ácido clorhídrico, se simplifican y me quedaría el resultado 202,5 gramos de cloruro de zinc. Entonces ya hemos resuelto este otro problema. Pasamos a un siguiente. En este otro problema me plantea la siguiente reacción química. Dice, cuando se calienta el bicarbonato de sodio, se descompone en carbonato de sodio y dióxido de carbono gaseoso y agua. Lo primero que tenemos que hacer es armar la ecuación. Entonces dice que el bicarbonato de sodio, al calentarse, se va a descomponer en carbonato, en dióxido de carbono y en agua. Entonces vamos a escribir la formulita. En el canal hay un video donde se muestra las sales ácidas, cómo se las obtiene. Este sería el caso del bicarbonato de sodio. Escribimos su fórmula. Se descompone en carbonato de sodio. También en el canal hay video de cómo se forman las oxosales. Escribimos la fórmula del carbonato de sodio, que es una oxosal, más dióxido de carbono, más agua. Entonces ya tenemos planteada la ecuación química. ¿Tá? Recuerden que el segundo paso importantísimo es igualar. Vamos a ver los metales primeramente para igualar. Acá tengo 2 sodio, mientras que del otro lado tengo solamente 1. Por lo tanto, multiplicamos por 2. Pasamos ahora a contar los carbonos. ¿Tá? Entonces, acá tengo un carbono más un carbono ahí, en total son 2. Acá tengo un carbono, con ese coeficiente 2 que he colocado recién, multiplica, serían 2 por 2, perdón, 1 por 2, 2, 2 carbonos, 2 carbonos. Contamos ahora los hidrógenos, que son 2 hidrógenos. Acá tengo 1 por 2, 2 hidrógenos. Y controlamos el oxígeno, ya tienen que estar iguales. En este caso son 3 oxígenos acá, por 2 son 6. Acá me tiene que dar 6, sí o sí. Fíjense que son 3 oxígenos más 2 son 5, más 1 del agua serían en total 6. Entonces ya tenemos igualada la ecuación. Borramos y pasamos ahora a leer la consigna que nos pide en este apartado A. Dice, calcula los gramos de bicarbonato de sodio. Entonces, fíjense que nos está pidiendo calcular gramos de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, recordemos que era esto. Entonces ahí sería X, la incógnita nuestra. ¿Qué se requiere para producir 20,5 gramos de dióxido de carbono? Entonces acá estaría el dióxido de carbono. ¿Tá? Marcamos ahí 20,5 gramos. Ahí teníamos la incógnita y el dato colocado en la ecuación. Y como recién, recuerden que si yo tengo gramo abajo, iría gramo arriba. Lo mismo sucede acá, gramo abajo, tendré aquí gramo arriba. Recuerden que eso es la masa molar, que es lo que está expresado en gramos. Hacemos exactamente el mismo cálculo, pero en este caso para el bicarbonato de sodio. De acuerdo a la formulita, es un sodio, sería 1 por el peso atómico del sodio es 23. Sería un hidrógeno, 1 por, habíamos visto que el peso atómico del hidrógeno es 1, 1 por 1, 1. En el caso del carbono es 12, 1 por 12, 12. Y en el caso del oxígeno pesaba 16, entonces sería 3 por 16, 48. Sumamos todo y nos quedaría 84 gramos. Eso iría acá arriba, 84 gramos. Lo mismo hacemos con el dióxido de carbono. Sería un carbono, 1 por 12, 12. 2 oxígenos, 2 por 16, 32. Sumamos todo y nos quedaría 44 gramos. Colocamos ahí arriba. Pero ojo, acá he colocado el peso, la masa molar para un solo mol. Hicimos el cálculo para un solo mol. ¿Cuántos moles tengo acá? Tengo 2. Entonces, ¿qué significa? Que tendré que multiplicar por 2 ahí para que me dé la masa de los 2 moles. Entonces, en total 168. Y ahora estamos en condiciones de plantear la regla de 3 simples, como recién. 168 se relacionan con 44. X gramos se relaciona con 20,5. Entonces lo vamos armando ahí a la regla de 3 simple. Y si observan acá, nos quedaría la X de este lado. Recuerden, esto no se hagan problemas si les queda de un lado o del otro. Recuerden que la regla es siempre la misma. El que está opuesto a la X en contracara, está en la diagonal opuesta, ese divide, mientras que los otros dos términos se multiplican. Entonces la X sería igual a, multiplicamos 20,5 por 168 y lo dividimos el que está opuesto en diagonal opuesta a la X, que sería 44. Se simplifica gramos de dióxido de carbono con gramos de dióxido de carbono, multiplicamos y nos quedaría el resultado como vemos ahí a continuación.
Aprovechando la misma ecuación nos pide un apartado B, dice cuántos gramos de carbonato de sodio se forman a partir de 6,02 por 10 a la 23 moléculas de bicarbonato. Entonces vamos a colocar los datos. Marcamos primero, nos pide relacionar los gramos de carbonato de sodio, buscamos en la ecuación, este sería el carbonato de sodio, colocamos X gramos, que se forman a partir de 6,02 por 10 a la 23 moléculas de bicarbonato. Acá tengo el bicarbonato, colocamos el dato. Entonces, en este caso, si tengo gramo abajo, iría gramo arriba. Si tengo molécula acá, iría acá arriba, molécula. Entonces, primeramente, calculamos la masa molar, como tengo gramo acá. En este caso es carbonato de sodio. Vemos que en la fórmula son 2 sodios, 1 carbono y 3 oxígenos. Entonces hacemos el cálculo, 2 sodios por 23, que es su peso atómico, 1 carbono, 1 por 12, 12, 3 oxígenos, 3 por su peso atómico, que es 16. Sumamos y nos quedaría de 106 gramos la masa molar del carbonato de sodio. Colocamos ahí arriba. Ahora, como tengo moléculas acá abajo, tendría que ir molécula arriba y tendríamos que usar la relación 1 mol, recuerden que es 6,02 por 10 a la 23 moléculas, colocamos ese numerito, pero al tratarse de 2 moles, entonces tendríamos que multiplicar por 2. Entonces ahí, si multiplicamos por 2, recuerden cómo es el tema en la calculadora científica, una aclaración, ya que había algunos alumnos que habían preguntado cómo era el manejo de la calculadora científica. Yo tengo la calculadora científica, si marco en las teclas 6,02, el visor, el display de la calculadora me mostrará 6,02. Si yo quiero escribir la notación científica, tengo una tecla que se llama EXP, ¿tá? Entonces, si yo presiono esa tecla, en algunas calculadoras me va a aparecer una E y ahí marco al lado 23. Entonces, eso imaginariamente acá sería por 10 a la 23. Eso en algunas calculadoras, ¿estamos? Entonces, ustedes presionando la exponencial, nos quedaría, nos aparece en algunas calculadoras la E y marcamos 23. De esa forma estamos escribiendo este número, 6,02 por 10 a la 23. Entonces, tenemos que imaginar que esa E es por 10. Ahora, en otras calculadoras puede suceder que me aparezca directamente los dos ceritos ahí y nosotros marcamos 23. Ya sabemos que se trata de 6,02 por 10 a la 23. Y en las más nuevas puede ser que me aparezca así 6,02. Cuando presiono esa tecla aparece un por 10 chiquito a la 23. Entonces, ya dicho eso, ya sabemos cómo el tema del manejo de la calculadora. Si multiplicamos ese número por 2, nos quedaría 1,204 por 10 a la 24 moléculas. Entonces ya nos queda la regla de 3 simple, como habíamos visto anteriormente. Relacionamos 1,204 por 10 a la 24 moléculas, se relacionan con 106 gramos. Acá abajo 6,02 por 10 a la 23 moléculas se relacionan con X. Entonces ya nos quedaría listo ahí para armar la regla de 3 simple. Recuerden que el que está opuesto a la X divide, mientras que los otros dos términos se multiplican. Ya tenemos todo listo ahí, entonces pasamos ahora a simplificar lo que son términos iguales y nos quedaría el resultado de 53 gramos de carbonato de sodio. De esa forma resolvemos este tipo de problema. Bueno, espero que le haya sido útil el video. Eso es todo. Si les gustó el tema, me dan un like, pueden suscribirse al canal, hacer algún comentario y sugerencia, que eso aporta al canal. Nos vemos la próxima. Saludos, suerte en los estudios.